El relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. 8:43, las 8:43, y saludamos a la arquitecta María Cristina García, presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Arquitecta García, bienvenida. Quisiéramos que nos comente cómo les fue el día de ayer. Empecemos por la asistencia que tuvo este evento, del cual vamos a estar, mientras usted nos dialoga, transmitiendo también imágenes que nuestro servicio informativo recogió el día de ayer. Y sobre todo, ¿a qué conclusiones se llegaron? Bienvenida. Muchas gracias por su invitación. Bueno, realmente ayer se desarrolló la asamblea, como bien usted lo dice. Tuvimos una asistencia aproximadamente de 54 personas, según los registros que tuvimos en mesa. ¿Qué hicimos en esta asamblea? Pues partimos de hacer una exposición de todo lo que trabajó la asamblea durante todo este año, porque cumplimos ya un año de haberla creado el 2 de marzo. Y luego pasamos a un segundo punto en el que todas las personas pues podían exponer los criterios en función de un análisis de la situación vial, y llegamos a una resolución. Estuvimos nosotros contentos porque realmente hubo la asistencia que queríamos, sobre todo destacada. Cuéntenos, antes de salir de la presencia de los, bueno, la invitación fue abierta y pública, pero quisiéramos saber si es que alguna autoridad, ya sea de GATS locales o autoridades que trabajan en dependencias del Ejecutivo, estuvieron presentes. Justamente eso me quería referir, que esa fue la parte triste, digamos, del asunto, que no estuvo presente el alcalde ni ningún delegado. Estuvo presente el delegado del prefecto y la señora viceprefecta. Estuvieron 2 concejales también, a pesar de que la invitación se pasó absolutamente a todos los presidentes de los GAT, de los alcaldes y a todas las ¿Podemos saber qué concejales, si lo recuerda, quiénes son los que estuvieron allí? Estuvo la concejala Mónica Pesantes y el concejal Carabajo. Perfecto. Bien, cuéntenos ahora qué se discutió. Bueno, en la exposición que hicimos del tema de la vialidad, de todos lo que hemos actuado, digamos, en todo este año, se resaltó todas las acciones. Hicimos caer en cuenta que el pliego de peticiones que tuvimos hace un año está intacto, excepto el kilómetro 49, que como todos sabemos, digamos, pasó a otro nivel. Pero de ahí absolutamente todas las peticiones que tuvimos en la asamblea estaban intactas. Inclusive, bueno, ahora tenemos una más, todo lo que es el sector de Sayausí y Marianza, todo eso se incrementa en esta larga lista. Hicimos un análisis también profundo, con datos de la exposición que hizo el señor ministro el día lunes, y le tomamos textualmente las palabras del ministro, en donde dice que se ha tenido conocimiento se ha decidido que las vías Cuenca-Girón Pasaje, Cuenca-Molleturo en Empalme sean financiadas directamente por obra pública para atención de puntos críticos y señalización horizontal y vertical. Palabras textuales del señor ministro. Lo mismo, textual, copiado, dice en el boletín de prensa 118 que da el ministro Herrera, y en la notificación que da el vicepresidente en su momento, cuando nos ofreció los 104 millones. Entonces, ahí nos queda la duda. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Dicen que la historia es cíclica, muy cierto en este tema. El problema es que no se cumple. Exactamente, no se cumplió el año pasado, y es un punto que obviamente se tiene que señalizar, que tiene que estar dentro de un presupuesto normal de una vía, si eso no nos preocupa. Digamos, tiene que ser, pero ¿dónde están las soluciones? ¿Y dónde está? Tampoco dijo el cuándo, no dijo cuánto ni cómo lo va a realizar. Incluso solamente llegó a condicionar el ministro Luque siempre y cuando exista el dinero, y habló algo sobre el Ministerio de Economía. A ver, en el segundo punto que dice el ministro, dice que imagínense usted, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas está trabajando en el perfil de la autopista Guayaquil-Cuenca. O sea, la Secretaría hace un mes, el 7 de marzo,
en la reunión que tuvimos que invitó la Cámara de la Construcción, que yo estuve presente, recién le decían, señor ministro, desempolve ese proyecto. Y el 7 de mayo ya está en trámite con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Y aquí viene lo que realmente asombra. Dice, es un nuevo trazado a mayor plazo, cuya prefactibilidad debe ser pagada por el Estado ecuatoriano. O sea, nos dijeron que plata no hay, pero vemos que plata sí hay para este capricho. Entonces, pero no hay plata para dar casas, para solventar la necesidad de los damnificados de Marianza, que ya ahorita suman más de 12 personas. Ahí no tenemos plata, pero sí tenemos plata para pagar una autopista que bienvenida, ojalá algún día se dé, pero no es el momento. Y en el tercer punto que el señor ministro dice, y es lo que usted hacía referencia, dice, hay un crédito de la CAF que se está tramitando, dentro del cual están los 4 pasos a desnivel, pero depende de cómo mejore el panorama económico y el aumento del techo presupuestario del MTOP. Licenciado, el préstamo de la CAF se comenzó a tramitar en el 2018. Tuvimos papeles, tenemos los documentos. Se aprobó en el 2019 y se tenía que comenzar a construir en el 2021. Estamos en el 2024 y dice que recién está tramitando un crédito. Entonces, claro que indigna esto y todo el mundo se molesta y nos molestamos porque no puede ser posible que a la SUAY nos vengan nuevamente con mentiras. O sea, con ofrecimientos que no tienen pies ni cabeza. Entonces, la conclusión, luego de este análisis y luego de poner todos estos puntos sobre la mesa, con documentos, como le decíamos a usted, ¿qué se concluyó? Primero, exhortar a la participación Antes de las conclusiones, nuevamente, autoridades. permítame hacerle una pregunta sobre lo que acaba de señalar usted. Usted califica como un capricho a la autopista Biblián-Guayaquil. Entenderíamos que es porque la Asamblea considera que hay prioridades más urgentes, y también nos queda ese recuerdo fresco de que fue un señuelo disuasivo esa autopista por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Así es. O sea, está bien que pensemos en grande, está muy bien que pensemos en tener hermosas cosas, pero primero tengamos lo de día a día. El mismo ministro dice es a largo plazo, perfecto, pero ¿no le parece que la Secretaría de Alianzas Público-Privadas debería estar pensando en el acceso sur, por ejemplo, que es un acceso que nos da problemas todo el tiempo, desde Tarqui hasta Cuenca? Porque es una vía demasiado pequeña, súper transitada y que podría ser de mejores condiciones y que ya estaba hecho el estudio. De hecho, la rectora de la universidad decía que casi ni siquiera le han pagado el estudio todavía y que estaban en temas legales. Entonces, imagínense, y toda esa plata que se invirtió en ese estudio es plata de nuestros impuestos. Para ahora invertir y destinar el tiempo de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas en una autopista que, bienvenida, pero no es el momento. Hagamos otra alternativa inmediata. Las principales vías, y creo que sin excepción, todas están funcionando con una atroz intermitencia que no da seguridad a nadie para moverse de allí. Engendra además importantísimos riesgos para la seguridad de las personas, para los vehículos y para quienes son transportados allí. Y por supuesto genera enormes pérdidas de tiempo que afectan directamente a la productividad de esta provincia. Estábamos nosotros muy contentos de que la parte turística de la provincia de la SUAY estaba muy bien tratada y todo. Estuvimos la noche anterior a la asamblea con una gente del sector turístico y decía, basta la noticia de que se ha cerrado en tal lugar y se anulan todas las reservas. Y los hoteles comenzamos a tener bajas. Solo con la noticia, no saben ni siquiera si es que realmente está cerrada la vía, pero ya se anulan las reservas. Entonces imagínense todos los perjuicios que tenemos respecto a eso. No hay una verdadera visión de lo que es de la SUAY. Dijimos también que el ministro el 7 de marzo que estuvo aquí dijo, no tenemos plata, no vamos a concesionar las vías. Se pidió en la asamblea que se le pida por escrito las razones técnicas de por qué la negativa, porque no una mala experiencia de otros lugares
la vamos a pagar nosotros. Entonces tienen que respondernos técnicamente por respeto a la SUAY de manera oficial el por qué la negativa. Ya. Y obviamente Vayamos se tendrá a, que... arquitecta, ahora sí, a conclusiones y los próximos pasos que se van a dar, pero antes de esto quisiera también saber si es que se trató ese informe que ha hecho público la Secretaría de Proyectos Público-Privados, en los cuales no se menciona de 7 importantes obras y de una inversión de 3.000 millones de dólares por ninguna parte a la provincia de La Suay ni sus cercanías. Justo el momento en el que se trataba sobre la delegación administrativa que estábamos pidiendo, hicimos mención a eso y justo con lo que usted acaba de exponer, nos dijeron que no existía plata, pero sí hay 7 importantes obras que involucran 3.000 millones de dólares. Entonces, no hay plata para el Azuay, es otra cosa, ¿no es cierto? La realidad es que no hay plata para el Azuay. Ahora, también se hizo un análisis de que, digamos que existiera la plata, digamos que nos dan 100, 200, 300 millones al Azuay, ¿para qué? Si no hay los estudios, si no hay un norte. Por eso es que comenzamos a hablar del aeropuerto. Sí, está bien, sigan con la parte. Comenzamos a hablar de la autopista, comenzamos a hablar de esto, pero si no hay los estudios, si no están actualizados. Digo que va a repotenciar el MOP. Cuando yo le dije en esa reunión, son 5 coordinadores zonales, y yo siempre hago mención, 4 importantes profesionales cuencanos frente a la coordinación zonal del MOP aquí en el Azuay. Sí, vamos a repotenciar. Le preguntamos al coordinador zonal, ¿en qué consiste la repotenciación? ¿Les van a dar plata? ¿Les van a dar autonomía? ¿Les van a dar maquinaria? No se sabe. Entonces, todo es un ofrecimiento y una de las conclusiones, ya yendo un poquito a la parte que usted me preguntaba de las conclusiones, es esa, unir lo que siempre la Asamblea ha estado diciendo, pedirle al alcalde que se involucre, pedir al prefecto. La señora viceprefecta se comprometió ya a hacer esta gestión de convocar ya a la asamblea provincial en donde podamos exponer todos estos detalles, porque quizás el resto de alcaldes, el resto de autoridades de la provincia no se dan cuenta de la magnitud de estas palabras. Entonces, unir a toda la asamblea provincial, la señora viceprefecta se comprometió a hacer esta gestión, vamos a estar en contacto con ella para, en el lapso de unos 15 días, tener esta asamblea provincial para tratar exclusivamente el tema de la vialidad. Pedirle al señor alcalde de Cuenca que se una a esta fuerza y unir a los alcaldes y prefectos de las provincias vecinas, como son Cañar, El Oro, Loja y toda la parte del oriente. A ver, si no le entendí mal, se propone la realización de una asamblea provincial. Exactamente. Pero con la figura que entendemos la convierte en oficial, me parece que está esto dentro de los estatutos o del estatuto del Consejo Provincial de Azuay. En el Consejo Provincial, sí, ellos tienen la potestad de convocar a la Asamblea Provincial, entonces la viceprefecta se comprometió en ello. Perfecto. Hubo un anuncio y una noticia aún más preocupante. Nosotros habíamos resaltado de que si no fuese por la alcaldía y la prefectura en cada uno de los problemas que hemos tenido últimamente, si la alcaldía y la prefectura de Cuenca no salen a limpiar, estuviéramos fregados. Así es, el propio director zonal 6 ha reconocido caso de Marianza, por ejemplo, y Sayausí, de que la maquinaria, prácticamente el 100% de esto pertenecía a estos organismos. Pero la señora viceprefecta dice que ya se les está terminando el cupo que tienen del cambio con los áridos y que está al borde ya al punto de terminarse. ¿Qué vamos a hacer ahí los cuencanos? ¿Qué va a pasar aquí en un corto tiempo? Entonces, la situación, una de las conclusiones que llegamos es que estamos peor que hace un año. Definitivamente estamos peor que hace un año. Porque antes, por lo menos, no sé, había la esperanza de que hayan esos 90 millones que ofrecieron el 2 de marzo. Pero ahora ni siquiera eso. Hemos ido, económicamente, el Azuay ha ido perdiendo terriblemente, licenciado. Comenzamos con 320 millones, bajamos a 8 millones, subimos a 94, bajamos a 100, luego a 50, ahora apenas a 2, que es la señalización, según el presupuesto. Eso tenemos. Entonces, los asambleístas de la provincia de Azuay de alguna forma hicieron presencia, así sea
con una carta, una concurrencia telemática o presencial. Los asambleístas, le menciono, tienen que jugar, por supuesto, un papel muy importante por esta provincia, son nuestros representantes, pero adicionalmente enviaron una carta el 4 de abril al ministro Luque pidiéndole una serie de informaciones muy concretas y además de claridad en cuanto a la planificación, si es que existe para esta provincia. Justamente no hemos tenido la respuesta a esa carta. Ayer solamente el asambleísta eh, Castro nos mandó una carta justificando su inasistencia por razones de una reunión que le habían convocado, pero que estaba obviamente de acuerdo en lo que estábamos tratando. Espero que los otros asambleístas también se manifiesten. Voy a conversar con ellos porque hay temas que les debemos decir de lo que se trató en la asamblea y esperamos obviamente la respuesta a esa resolución, porque una de las mociones que alguno de los grupos presentaba era de que justamente los asambleístas pidan la comparecencia del señor ministro al Pleno y que diga por qué el ASUAI no es tomado en cuenta. Bien. Para terminar, arquitecta García, la Asamblea Provincial, ya con este compromiso previo de la señora viceprefecta, ¿cuándo se realizaría? Entendemos que habrá que seguir un cierto protocolo que determinará la línea de tiempo, pero si no le escuché mal, se le espera hacer en 15 días. Hablamos de alrededor entre 12 y 15 días, porque obviamente ella decía que todas las agendas del resto de autoridades tienen que irse cuadrando y que no se puede hacer de un día para el otro, entonces justamente hay que esperar ese plazo. Yo el día lunes me pondré en contacto con ella justamente para hacer una hoja de ruta de cómo vamos a hacer esta convocatoria y demás para poder exponer ante todas las autoridades de la provincia. Otro segmento muy importante que representa al sector privado, las cámaras de la provincia estuvieron presentes. No estuvieron presentes, hubo un delegado de la Cámara de la Construcción, en las otras cámaras no se han hecho presentes. Bueno, me refiero a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria. Estuvo la Cámara de Turismo, la Cámara de Consultoría y la Cámara de Transporte. Esas cámaras estuvieron. Bien. Algo muy importante de la Asamblea Provincial será esperar que justamente se logre fundir en un solo esfuerzo, una sola iniciativa, a todo lo que en la antigüedad se llamaban las fuerzas vivas de esta ciudad. Ojalá así sea. Gracias, arquitecta García, por habernos atendido. Muchas gracias a usted por el espacio. Declaraciones de la arquitecta María Cristina García, quien nos ha relatado lo fundamental que se trató y logró y decidió en la Asamblea Ciudadana por la Vialidad que se realizó el día de ayer en la ciudad de Cuenca. Son las 9:01.